Vamos a 1 Corintios. La primera carta del apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto. Y vamos a leer algunos versículos. Estamos en esta serie estudiando los dones del Espíritu. 1 Corintios 12, verso 1 hasta el 11, dice: no quiero, hermanos, Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se los lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, esto fue lo que vimos la semana pasada, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Padre, oramos esta mañana. Agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias porque la tenemos y la podemos abrir y ser enseñados por ella. Gracias, Padre, por esta claridad que Pablo nos da respecto de los dones. Señor, necesitamos entender la función, la operación de cada don para enriquecer al cuerpo de Cristo. Oramos, Señor, para que tú bendigas este mensaje. Úngelo, úngeme para enseñar, úngenos para oír y úngenos, danos la unción para vivir en esta verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos venido diciendo ya, este es el cuarto mensaje en esta serie sobre los dones del Espíritu. Y solamente para hacer un pequeño resumen, hemos dicho que Pablo escribe esta primera carta, la primera carta a la iglesia que está en Corinto, para contestar una serie de preguntas. La iglesia en Corinto estaba teniendo una diversidad de problemas, había muchos problemas, problemas de liderazgo, problemas de conflicto entre los hermanos, había división, había problemas de inmoralidad, problemas respecto de la cena del Señor, problemas doctrinales. Habían hermanos que estaban llevando a los tribunales a otros hermanos. Y Pablo pregunta, ¿no hay un sabio entre ustedes? ¿O no saben que la iglesia juzgará a los ángeles? ¿Por qué tienen que buscar la solución de sus problemas afuera? Entre otros problemas doctrinales, la iglesia también tenía dificultad de entender el tema de la resurrección, etc. Pero dentro de esos problemas estaba también el tema de los dones. Recuerden que la iglesia en Corinto estaba constituida por una mezcla de paganos, de judíos, de gentiles. Y estos venían de sus religiones, llamadas religiones de misterio. Y ellos llegaron a la iglesia y comenzaron a ver la manifestación de algunos dones. Y ellos comenzaron a falsificar algunos de esos dones. Entonces,
esa mezcla de paganos en la iglesia, paganos no convertidos, pero que trajeron a la iglesia prácticas del culto pagano. Eso es lo que estaba mezclando y eso es lo que estaba causando problemas en la iglesia en Corinto. Para ellos, cada manifestación sobrenatural era obra del Espíritu. No había discernimiento. Los hermanos de la iglesia, por lo tanto, necesitaban una definición. Necesitaban la palabra de Pablo. Necesitaban una palabra con la autoridad apostólica para decidir, para definir qué es un don, qué dones son verdaderos y qué dones son falsos. Así que Pablo escribe para dar luz. Lo primero que nos ha dicho Pablo, y lo vimos la semana pasada, es que los dones del Espíritu han sido dados para enriquecer a la iglesia, para enriquecer al cuerpo de Cristo. La iglesia es edificada cuando los dones se manifiestan, cuando los dones se muestran. Dios desea que tú pongas tu don al servicio de la iglesia. Recuerden que yo les dije la semana pasada que ustedes debían comenzar un proceso para averiguar, para discernir el don que Dios les había dado. ¿Por qué? Por lo menos, tú tienes un don. ¿Cuántos saben cuál es su don? ¿Alguien sabe? Pedro Villa sabe cuál es su don. ¿Alguien más sabe cuál es su don? No hay que confundir dones con talentos. No estamos hablando de talentos, estamos hablando de dones. Pero estamos en eso, descubrir cuáles son los dones para ponerlos al servicio de la iglesia. Pedro, en 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada creyente nacido de nuevo ha recibido, como dije, por lo menos un don. Y es su deber como hijo de Dios, que ha sido puesto en el cuerpo de Cristo, ministrarlo a otros para la edificación. 1 Corintios 12:7, Pablo dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra provecho, sunferón, es la palabra griega. Es la palabra sunferón, compuesta de dos palabras. Sun, que quiere decir junto, y la palabra ferón, que es traer. La idea de esta palabra, sunferón, es un acto provechoso mutuo. Es poner algo junto, ayudar, conferir un beneficio, ser de mutuo provecho. Hermanos, los dones han sido puestos en el cuerpo de Cristo para mutua edificación, para mutuo provecho. Cuando yo ejerzo el don que yo tengo, tú eres beneficiado. Pero cuando tú ejerces tu don, yo recibo el beneficio. Cuando Pedro ejercita su don, el cuerpo es edificado. Cuando alguien en particular ejercita su don, el cuerpo es edificado. La idea acá es que los dones interactúan en el cuerpo de Cristo para la mutua edificación, para beneficio de todos. Ahora, no todos tienen los mismos dones, claro. ¿Son todos apóstoles? Pregunta Pablo. No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos evangelistas? No. ¿Son todos pastores? No. ¿Todos ministran? No. ¿Todos tienen don de sanidad? No. Hay diversidad de dones. Yo necesito tu don. Tú necesitas mi don. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Amén. Entonces, eso es la iglesia, esos son los dones, eso es la participación. Nadie puede decir, yo no tengo don, porque sí tienes un don. Y a veces esos dones que son menos, voy a usar esa palabra, son menos espectaculares, son los dones que más necesitamos en la iglesia. El don de servicio,
Es un tremendo don que la iglesia necesita, el don de servicio. Así que Dios es la fuente de todos los dones, de todos los ministerios y de todas las operaciones, como vimos la semana pasada. Ningún don, ningún ministerio y ninguna operación es para beneficio propio, sino para la edificación de la iglesia. Ahora, escucha esto. El creyente que no ministra su don, el creyente que no ejercita su don, de alguna manera está robando al cuerpo de Cristo. Está robando la riqueza al cuerpo de Cristo. Así que, cuanto antes mejor tú puedes descubrir tu don. Algunos son muy humildes y no se atreven a decir: yo tal vez tengo el don de maestro. Y no se atreven a decirlo. Qué bueno que tengamos muchos maestros acá. Qué bueno que tengamos muchos pastores. ¿Por qué no? Que Dios levante pastores en nuestra iglesia. Que Dios levante pastores en Latinoamérica, Pastor Adán. Que Dios levante pastores en Venezuela. Hombres que se dedican a estudiar la palabra y a enseñarla con fidelidad. Necesitamos esos dones en el cuerpo de Cristo. En esta porción, Pablo, en 1 Corintios 12, nos da una lista de 9 dones. Vamos a tratar hoy día solo los dones que están acá en 1 Corintios 12. Hay otras listas de dones, Romanos 12, mismo 1 Corintios 12, 28, pero vamos a tratar esta lista de 9 dones. Pablo dice y habla del don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, para fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversas lenguas, y número 9, interpretación de lenguas. Vamos a estudiar entonces esta mañana rápidamente estos 9 dones. El primero es el don de palabra de sabiduría, Logos Sofía. Logos es la palabra que se traduce como palabra, y Sofía es sabiduría. Ahora, quiero decir algo. No hay ninguna relación en el listado, en este listado,